Buenas tardes a todos. Mi nombre es Abraham Hidalgo. Soy Project Manager de VSL en España, en el Departamento de Inspección y Reparación de Estructuras Pretensadas y Atirantadas. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo seminario web de VSL. Hoy vamos a tratar de compartir con vosotros nuestra experiencia y presentaros los desafíos a los que nos encontramos cuando afrontamos la inspección de estructuras atirantadas y las técnicas y soluciones innovadoras que podemos aplicar. Me acompañan Javier Pascual, nuestro ingeniero especialista en tirantes del Departamento Técnico. Pertenece al Departamento Técnico de VSL Internacional desde hace 8 años y tiene su base en Barcelona. Trabaja en proyectos de estructuras atirantadas en todo el mundo. Y Andrés Colmenares es nuestro ingeniero de producción de obras en Latinoamérica, con gran experiencia en varios puentes atirantados de envergadura, como es el Puente Chacoí en Paraguay, que terminó hace pocos meses. La presentación tendrá una duración aproximada de unos 40 minutos, seguido de un espacio dedicado a preguntas y respuestas en la última sección. Durante la presentación, sentíos libres de escribir vuestras preguntas, que trataremos de responder al final. Nuestra presentación gira alrededor de 5 puntos. Javier nos hará una breve introducción de los sistemas atirantados y una identificación de los puntos críticos de inspección. A continuación, yo os presentaré las herramientas y métodos de inspección que utilizamos normalmente y cómo podemos digitalizar los procesos y gestionar mejor la información. Y por último, Andrés nos deleitará con un caso práctico donde mostrará el proceso de inspección del puente centenario sobre el Canal de Panamá, que es uno de los puentes más icónicos de Centroamérica. Como bien sabéis, las estructuras atirantadas y los tirantes en sí son componentes críticos de las estructuras, puesto que son los elementos portantes primarios. Esto significa que soportan no solo el peso propio de la estructura, además soportan el tráfico. Normalmente los encontramos en puentes de grandes luces, sometidos a cargas variables y en ambientes severos. Cualquier defecto en los tirantes podría comprometer la estabilidad global de la estructura. En la imagen que presentamos en la pantalla podéis ver el colapso del puente en arco de Enfangao, en Taiwán, que fue originado por varios factores, pero se debió principalmente a la carencia de inspecciones regulares o de medidas correctoras en el sistema de tirante. Las inspecciones periódicas deben ser realizadas por personal experto y son fundamentales para garantizar la seguridad y al mismo tiempo la vida útil de la estructura. Pero antes de continuar con el contenido principal de la presentación, nos gustaría realizar una breve encuesta para conocer mejor a nuestra audiencia. Debería aparecer una ventanita con una pregunta. ¿Habéis participado alguna vez en un proyecto de inspección de estructuras atirantadas? Os agradecería que contestaseis sí o no. Y en función, a ver si veo cómo van los datos. Bueno, parece que tenemos más o menos un 70% de asistentes que no han estado involucrados en inspecciones de estructuras atirantadas. Espero que estemos a la altura de vuestras expectativas y que encontréis soluciones nuevas o innovadoras o nuevos puntos de vista que os ayuden a llevar a cabo vuestras inspecciones y también a complementar vuestros conocimientos actuales. Después de esta breve introducción, cedo la palabra a Javier y espero que disfrutéis de su presentación. Bien, muchas gracias, Abraham, por esta breve introducción al webinar de hoy. No te oímos, Javier. ¿Me oís? Sí. Hola, Abraham. ¿Me oyes? Bueno, gracias por la breve introducción al webinar de hoy. Ahora entraremos a ver el primer gran bloque de inspección de estructuras atirantadas y en el que haremos especial hincapié en el porqué de realizarlas para garantizar tanto la seguridad como la durabilidad de las estructuras. Bien, dentro de toda la gama de tecnologías existentes o que se han instalado en los pasados años, queremos comentar brevemente pues aquellas 4 más comunes o frecuentadas. La primera tecnología que vemos es la de hilos paralelos. Esta tecnología se caracteriza principalmente por la necesidad de constituir todo el tirante antes de ser instalado. La durabilidad de la misma se confía a los hilos. Por tanto, si tenemos algún tipo de deterioro o signo de corrosión en alguno de ellos, nos obligará a restituir la totalidad del tirante. Es la segunda tecnología que conocemos, es la de cable cerrado o lock coil. También, igual que el caso anterior, nos obliga a preensamblar la totalidad del tirante antes de montarlo.
Y a pesar de que conocemos que hay pues, una serie de capas o pinturas que nos ayuden a proteger el sistema atirantado, de nuevo, frente a algún deterioro o corrosión en el sistema de tirantes, nos obligará nuevamente a desmantelar y restituir por completo el tirante. Ya esta tercera tecnología entraríamos en cordones de 7 alambres, que en este caso irían totalmente desnudos y pueden ir o no galvanizados. Estos cordones se encapsularían dentro de una vaina global de polietileno. Dentro de esta vaina se haría una lechada de cemento que sería la encargada de proteger el sistema de tirantes. Pero, ¿qué pasaría si, por ejemplo, esta lechada se fisurara durante la vida útil o algún agente externo llegara a estar en contacto con los cordones? Pues bien, ante cualquier signo de corrosión o propagación del mismo, igual que en los casos anteriores, nos obligaría a restituir por completo el tirante. Ya la última tecnología, también de cordones de 7 alambres, pero en este caso presentarían una capa de galvanizado, encerado y enfundados en una capa de polietileno extrusionado. Por lo tanto, ya estamos viendo como en este elemento principal de tensión existe una multiplicidad de barreras contra la corrosión. Además, estos cordones se instalan de forma individual dentro de otra vaina de polietileno. Por lo tanto, también frente a mantenimiento, lo que nos va a permitir es justamente esa sustitución individual de cordones que se puedan ver afectados en contraposición con los casos anteriores que nos obligaba a restituir la totalidad del tirante. ¿Y cómo podemos conformar un tirante de cordones paralelos? Pues justamente es similar a lo que estamos viendo en pantalla. Si empezamos a verlo por el extremo inferior, encontramos en un lado el anclaje, que podría ser activo o pasivo. Desde este anclaje, a lo largo de todo el tirante, discurriría el cordón, que es el elemento principal de tensión. Cruzaríamos esta estructura de tablero a través del tubo guía y llegando a la parte superior del tablero, donde tenemos dispositivos o bien un desviador que nos ayudaría a comprimir el haz de cordones o un amortiguador para mitigar esas vibraciones de los tirantes. También en esta zona superior del tablero encontraríamos el tubo antivandálico, que es el encargado de proteger esta zona más próxima al tirante en el tablero. De aquí en adelante encontramos la vaina de polietileno, que es el elemento principal o característico, ¿no?, cuando vemos una estructura tirantada, y llegaría hasta la parte superior. Ya en esta parte próxima al pilono encontramos nuevamente un amortiguador, un desviador que nos ayudará a nuevamente compactar el haz de cordones, y el telescópico, que tendría dos funciones principales. La primera sería cerrar el sistema en esta parte superior para evitar, por ejemplo, la entrada de agua al sistema, y también permitir ese movimiento de los componentes del tirante causados pues bien por cargas o por cualquier tipo de vibración. Nuevamente entraríamos ya en la estructura del pilono a través de este tubo guía y encontraríamos en el otro extremo un anclaje que podría ser también indistinto, activo o pasivo. Pero bien, ¿por qué la importancia de realizar estas inspecciones? Bueno, como estamos comentando, los sistemas de tirantes al final no dejan de ser sistemas robustos, ¿no?, que garantizamos pues, con esa tecnología, ¿no?, la durabilidad de la estructura, pero eso no nos hace pensar que no debemos de concebir un plan de actuación. Justamente lo que queremos intentar transmitir en este esquema, ¿no?, es la importancia de las mismas. Por ejemplo, la línea superior izquierda, ¿no?, si nos movemos a través de ella, lo que estamos viendo es la evolución de los componentes y su posible deterioro a los pasos de los años. Si realizamos labores de inspección y mantenimiento, lo que logramos justamente son estos picos para devolver el sistema a la integridad original. Si esto lo repetimos pues, en múltiples ocasiones durante el tiempo, garantizaremos esa durabilidad de nuestra estructura. De no ser así, caeríamos en la curva discontinua que va hacia abajo, donde la etapa última pues, sería la rotura de uno o varios elementos del tirante. Y esto, pues, ¿cómo nos afectaría al final en un coste o una inversión de la estructura? Pues ahora nos movemos por esta línea inferior azul, en la que paulatinamente vamos haciendo una inversión sobre la estructura con una serie de picos que coincidirían con esas mayores actuaciones que haríamos sobre la estructura para devolver la integridad de la misma.
esto repetida a lo largo del tiempo nos permitiría tener una gestión óptima y eficiente de la estructura atirantada. De no actuar de esta forma, llegaríamos justamente a caer en esta línea creciente, ¿no?, del coste, en la que nos reflejaría que prácticamente en muchas situaciones pues se hace inviable, ¿no?, hacer esa inversión por el sobrecoste que implicaría al cliente. Y, por tanto, lo que queremos intentar transmitir es dar esa importancia a las tareas de inspección y mantenimiento, ¿no?, porque lamentablemente en muchas ocasiones acabamos viendo pues catástrofes como estas imágenes del colapso total o parcial. Por lo tanto, queremos transmitir a la audiencia esa importancia, ¿no?, y conciencia de lo que supone dejar de lado estas actuaciones y no concebir una conservación continua a lo largo del tiempo de la estructura. ¿Y cómo podemos intentar elaborar un plan de actuaciones? Pues bien, conocemos las famosas recomendaciones internacionales como la FIP o el PTI, y también, por ejemplo, a nivel local tendríamos las monografías del Ministerio. Estas lo que nos indican es claramente 3 tipos de inspecciones muy bien marcadas. La primera, la inspección rutinaria, que básicamente ocurre cada 1 o 2 años y es básicamente una inspección visual que podemos hacer caminando a pie sobre nuestra estructura. Sí que es verdad que en esta inspección no es de obligado que alguien especialista en tirantes la formalice, pero desde VSR sí que lo recomendamos que sea así, porque al final una persona experimentada, ¿no?, o con un ojo muy bien entrenado puede ayudar a no dejar pasar por altos posibles deterioros que en esta edad temprana pues a lo mejor parecen de poca importancia, pero que podrían tener una repercusión en un futuro. La segunda inspección sería la detallada, que esta sí que claramente se indica que debe ser realizada por especialistas de tirantes y tendría un régimen de en torno a 3 y 6 años en el que deberíamos inspeccionar del 10 al 25% de los componentes. Aquí sí que ya haríamos pues totalmente un despliegue, ¿no?, de personal y de equipos para intentar inspeccionar y ver aquellos puntos mucho más sensibles o críticos que puedan suponer pues un sistema de riesgo para los tirantes. Por ejemplo, estamos hablando ya de la retirada de los capots, inspección de las cuñas, la zona de anclaje, los cordones, ¿de acuerdo? Vamos a ir ya mucho más en detalle a lo que viene siendo la inspección. Y por último, tenemos la inspección excepcional, que vendría pues muy marcada por alguna eventualidad, ¿no?, como puede ser un accidente de algún vehículo en la estructura o la presencia de fuego en alguna de las proximidades de los tirantes. Una vez acabado la estructura como tal, el suministrador de tirantes debería proporcionar un plan de inspección y mantenimiento que contemple todo esto que justamente estamos indicando de las inspecciones. Además, también es altamente aconsejable disponer de un documento de tipo as-built o de estado cero, porque a menudo nos ocurre que vamos a realizar inspecciones y tenemos una carencia de importancia de información que nos ayuda a entender la evolución de la estructura en lo largo del tiempo. Como, por ejemplo, es interesante saber cómo fue el estado de cargas en el que se abrió la estructura o, por ejemplo, si había algún tipo de deterioro o alguna desalineación de tubos, ¿de acuerdo?, que nos ayuden un poco a entender y a dar una respuesta pues mucho más precisa y particular del caso que estaríamos analizando. ¿Y dónde podríamos intentar identificar justamente estos puntos críticos? Pues tenemos 2 zonas muy bien marcadas. La primera sería la zona de anclaje y transición, en la que vendría pues muy marcada por el alto nivel tensional, ¿no? Justamente es la transferencia de esfuerzos en estas zonas. Y también es la zona justamente donde el cordón iría pelado. Por lo tanto, son ubicaciones especialmente sensibles y críticas que deberíamos hacer pues una inspección mucho más en detalle. Luego tenemos el tramo intermedio o de la longitud libre, en la que el nivel tensional es pues, relativamente inferior y tendríamos otro tipo de fenómenos que nos afectarían a estos componentes, ¿no? Pues estamos hablando, por ejemplo, vandalismos, accidentes o también exposiciones ambientales tipo rayos ultravioleta, el hielo, viento, etc. Y por tratar de clasificar de algún modo el origen de los daños, pues nosotros hemos puesto esos 6 grandes grupos y por poner algún ejemplo de lo que vemos, imaginaros una estructura que fue concebida hace 50 años para un estado determinado de cargas. A día de hoy, pues esa estructura se ha visto notablemente incrementado el número de
de vehículos que pasan y así, por lo tanto, también la fuerza en nuestra estructura y tirantes para soportarlos. Por lo tanto, esto nos podría un poco alertar en cuanto a una aceleración de la fatiga de los componentes. También imaginemos en diseño que hemos concebido una estructura en la que hay una carencia de algún sistema de ranura o drenaje, ¿no?, de cualquier posible humedad o agua que entre al sistema. Por lo tanto, también induciríamos a un punto crítico que pueda afectar a los tirantes. Y por último, también aspectos, tema de vibración. Imaginaros un tirante que no tiene ningún tipo de sistema de amortiguación y que el viento pues, no ha sido controlada esa vibración por medio de los tirantes y ha llevado a cabo una serie de desperfectos en los componentes que lo conformarían. Ahora, por ejemplo, estos deterioros, ¿dónde podríamos encontrarlos? Pues, como bien comentábamos, en la zona de anclaje, ¿no? Imaginaros estos capots que estamos viendo, en los que claramente la barrera de la protección a la corrosión se ha perdido totalmente, ¿no? O cosas incluso más críticas, como puede ser la pérdida de un cordón, ¿de acuerdo? Estamos hablando ya de deterioros que afectan a la función resistente de nuestro tirante. O, por ejemplo, imaginaros una inyección que pues, ha quedado a medias o incluso la aparición de agua dentro del capot, lo que haría multiplicar las probabilidades de posibles deterioros y consecuencias en un futuro. También en las zonas de transiciones que comentábamos, ¿no? Justamente imaginaros el tubo guía desalineado que tiene un amortiguador en su extremo. ¿Qué pasaría? Ese amortiguador, la carrera quedaría totalmente limitada, por lo tanto, ya el dispositivo no está haciendo la función principal. Y ya no solo estamos hablando de amortiguación, sino de esos elementos que pueden verse repercutidos por el no control de las vibraciones durante su vida útil, ¿no? Pues, por ejemplo, la imagen que hemos visto anteriormente de ese elemento que estaba totalmente roto por este descontrol de las vibraciones. Y por último, también en la longitud libre que comentábamos. Aquí vemos pues, una serie de tubos antivandálicos que han perdido la protección a la corrosión o que se ha visto meramente deteriorada. También en la vaina, ¿vale? La imagen de la vaina que vemos aquí en rojo está describiendo pues, un serpenteado muy típico que describe la rotura de uno o varios cordones que no solo afectarían a la función propia como tal de la vaina, sino que sería interesante ver, por ejemplo, qué ha ocurrido en las zonas de anclaje, la zona, por ejemplo, donde había un desviador, etcétera. Y por último, la imagen de la vaina, ¿no? Totalmente sucia. Sí que es verdad que pues es bonito, ¿no?, ver un tirante totalmente limpio, ¿no?, a nivel estético, pero pensar que las vainas tienen una hélice, ¿de acuerdo?, que va en favor de la estabilidad aerodinámica de los tirantes. Por lo tanto, si esa hélice se ve colmatada por esta suciedad que aparece en el tirante, estaríamos también perdiendo pues, esa funcionalidad que dotaría al sistema de la estabilidad. Y ahora ya os dejo nuevamente con Abraham, que dará paso a la segunda parte del webinar. Muchas gracias, Javier. Me gusta retomar la presentación en este punto. La verdad es que la elección del medio de acceso para cada inspección es muchas veces uno de los aspectos fundamentales a la hora de enfocar los trabajos. He recogido solo unas cuantas fotografías que he ido tomando durante los últimos años de inspecciones que hemos realizado y como podéis ver hay gran disparidad de accesos a la hora de inspeccionar estructuras atirantadas, desde plataformas articuladas bajo tablero o a técnicas de espacios confinados para acceder al interior de un pilono en un pilono antiguo, de un viaducto antiguo. Tenemos como norma no utilizar los medios de acceso mediante cuerdas solo en casos imprescindibles. Son accesos incómodos donde resulta difícil acceder a alguno de nuestros expertos y siempre hay que tener como prioridad absoluta la seguridad de los trabajadores y los usuarios. Como os habréis dado cuenta, los más familiarizados con la construcción de estructuras nuevas, los medios difieren notablemente con la fase de construcción, a lo que hay que sumar que las estructuras antiguas, en muchos casos, no fueron diseñadas para facilitar su inspección, lo que añade mucha más complejidad al trabajo. Si bien es cierto que, como comentaba Javi hace un momento, la tecnología de tirantes está en constante evolución y los accesos van a la par, y en puentes actuales se están empezando a instalar plataformas de inspección y mantenimiento fijos, lo que facilita mucho estos trabajos. Las inspecciones suelen ejecutarse tratando de mantener la operatividad de la estructura,
por lo que resulta crucial minimizar las interferencias con el tráfico, por lo que una planificación y una coordinación rigurosa es fundamental. Esto nos lleva a las herramientas y métodos que utilizamos durante la inspección. El primer método fundamental es la planificación. Se requiere un trabajo de oficina previo a llevar a cabo una inspección. Hay que revisar los planos, hay que hacer una revisión bibliográfica, artículos especializados. Si es posible obtener revisión de inspecciones anteriores, ya no os digo planos as-built o documentación as-built de la estructura. Cualquier información que podamos obtener o recabar sobre la estructura es fundamental a la hora de enfocar la estrategia de inspección. Sin olvidar que la planificación de las afecciones al tráfico, como decía antes, es fundamental en este punto. En la oficina también elaboraremos planos y fichas de inspección que nos permitan realizar una toma de datos de manera ordenada y estructurada. Una vez en campo, podemos realizar una inspección visual externa básica, donde la herramienta principal para cualquier inspección son unos ojos expertos. Necesitamos personal con experiencia no solo en instalación de tirantes nuevos, sino en inspección de estructuras existentes. Y luego, al tratar con estructuras de grandes dimensiones, necesitamos prismáticos para alcanzar las zonas donde la vista no nos llega. Y por último, hay que dejar evidencia de todos los hallazgos mediante fotografías de alta calidad. A día de hoy no tenemos excusa, porque al final lo que buscamos es el inicio de una pequeña corrosión en una placa de anclaje, un inicio de una rotura de una junta en un capot. Y luego, si queremos realizar una inspección algo más profunda, necesitamos equipos un poco más sofisticados, bastante comunes en la obra civil, como sería una estación total para realizar un levantamiento topográfico de un tablero. Se podría utilizar un dron para acceder a zonas poco accesibles. El dron no soluciona todos nuestros problemas al 100%, pero es súper útil. Y luego podemos utilizar el boroscopio, que es una herramienta fundamental para la inspección de las zonas de transición del tirante, tanto en tablero como en el pilono, e incluso zonas ocultas detrás de los anclajes, que son zonas muy susceptibles a presentar daños, como podría ser presencia de agua, rotura de cordones. Y no me dejo el robot que hay ahí arriba, que es un equipo que hemos desarrollado en VSL para la inspección de las vainas de los tirantes, que son elementos de grandes dimensiones donde realizar una inspección, ya sea con una plataforma o con un dron, resulta bastante inabarcable. Hemos desarrollado un equipo que os explicaré un poquito más adelante. Y luego, si ya vamos a equipos bastante más sofisticados, ya tenemos idea de que puede haber algún daño, pues podemos utilizar los ultrasonidos de onda guiada, que nos permiten detectar daños por detrás de la placa de anclaje, o incluso los rayos X que nuestros compañeros de VSL Suiza utilizaron hace un par de meses en unos tirantes inyectados con lechada de cemento, que te permiten tener una radiografía del tirante, o incluso utilizar el equipo de flujo magnético para detectar variaciones de la sección de acero a lo largo del tirante. Es súper útil porque nos permite detectar corrosión o roturas en los cordones. Este equipo tiene una medición y registro en continuo, lo que permite una lectura de toda la longitud de tirante, excepto en las zonas de transición de tablero y pilono, que desgraciadamente son las más susceptibles a tener daños. Por último, tenemos los ensayos de laboratorio. Hemos puesto inspección forense porque muchas veces necesitamos realizar un ensayo de fractografía a un cordón roto o un ensayo de fatiga a un cordón existente para verificar la vida útil restante de uno de los cordones, o incluso realizar ensayos a la vaina o a los materiales de inyección. La cantidad de métodos a implementar no son todos los que presento aquí, hay muchos más, y puede parecer abrumadora, pero para eso estamos nosotros, para recomendaros, en base a nuestra experiencia, la elección de los métodos más adecuados para vuestra estructura. Supongo que echabais de menos estas imágenes, que son imágenes de medición de fuerza en tirantes, que suele ser el parámetro clásico en el que se centraban las inspecciones de estructuras atirantadas en el pasado. Esta medición se puede realizar de muchas maneras. En primer lugar, podríamos tener la instalación de células de carga en fase de construcción, unido a un sistema de monitorización global que nos puede aportar una información muy valiosa respecto al comportamiento de los tirantes durante la fase de servicio. Estas células de carga se suelen instalar
en cordones unitarios. Las células de carga globales son un poco más complejas. Pero una vez tenemos el puente en servicio y ya no tenemos, y no tenemos estas células instaladas, pues podemos realizar un pesaje tirando de todo el anclaje, que esto conlleva el uso de equipos bastante más pesados y más complicados, requiere medios de acceso significativos y dependiendo de la posición de los anclajes puede ser muy complicado. Como última opción se podría llevar a cabo un desclave mediante gato unitario en un número representativo de cordones. Pero con el objetivo de evitar un despliegue de medios tan considerable como os presentaba anteriormente, y también con el objetivo de realizar los ensayos con más frecuencia, gracias a la popularización de los acelerómetros, se han desarrollado equipos que mediante la analogía de la cuerda vibrante permiten estimar la tensión de los tirantes en función de las vibraciones. En VSL tenemos nuestro sistema propio, con nuestros algoritmos propios, desarrollado internamente y que funciona muy bien. Javier os podrá explicar después las precisiones. En algunos casos, donde se dispone de poca información sobre los tirantes, puede resultar conveniente realizar una calibración previa mediante el pesaje con gato. En esta diapositiva presentamos algunas fotos representativas de las inspecciones. Me resulta muy interesante presentarlas porque refuerzan nuestro enfoque de que una inspección principal de un tirante es muy similar al proceso constructivo, pero a la inversa. Es necesario realizar un desmontaje de todos los elementos, excepto los cordones y las cuñas, para conocer el estado de todos y cada uno de ellos. Lo último que hicimos al montar un tirante fue colocar el capote e inyectar el material flexible y durante la inspección lo primero que haremos será inspeccionar exteriormente el capot, luego retirar el material flexible y mirar la condición de este material flexible y después buscar corrosión, fisuras, agua, etc. Y a pesar de que necesitamos las mismas herramientas y equipos, las condiciones en servicio de una estructura son muy diferentes a la construcción. Los medios auxiliares son muy difíciles y me gusta mucho la imagen inferior derecha, la del útil de color azul, porque es un ejemplo claro donde tuvimos que diseñar un artilugio que nos permitiera izar el tubo antivandalismo y la vaina para identificar los amortiguadores, para inspeccionar los amortiguadores sin necesidad de camión grúa para evitar cortes de tráfico en un puente con muchísimo tráfico en Canadá. Se desmontan las piezas a mano por 2 personas y se montan por 2 personas sin el uso de camión grúa. Como os podéis imaginar, todos los pasos que se llevan a cabo en una inspección y los hallazgos durante esta inspección deben quedar documentados y, como os podéis imaginar, se genera gran cantidad de información. Esto nos lleva a la digitalización y la gestión de la información. Nosotros históricamente veníamos utilizando, o como casi todos, formularios en papel, pero a raíz del aumento de las estructuras a inspeccionar, hemos tenido que empezar a digitalizar nuestros procesos para poder acometer este tipo de proyectos. Cada vez se recoge más información, cada vez hacemos más fotos y hacerlo de la manera clásica lleva mucho tiempo. Y en VSL hemos usado unos formularios digitales que nos permiten la recogida de datos de una manera estructurada. Esto permite asociar las imágenes capturadas a los deterioros y lo que conseguimos es tener una buena trazabilidad de la información. Este aspecto es clave, puesto que estamos hablando de que en este tipo de estructuras deben realizarse inspecciones cada 5 años y lo ideal es poder realizar un seguimiento o análisis de la evolución de los deterioros sistemáticamente. Además, cuando estamos hablando de una inspección en un puente de envergadura, con gran cantidad de anclajes, una inspección digitalizada nos permite llevar a cabo una gestión de la información a tiempo real. No es necesario esperar al final de la inspección para ir a la oficina, pasar a limpio todas las fichas, pasarlas a Excel y volver a revisarlo todo, sino que nos permite disponer de una visión global de los hallazgos a tiempo real y poder realizar una toma de decisiones durante la inspección sobre el alcance y la extensión de la misma al vuelo. No solo de formularios vive el hombre, sino que hay tareas muy extensivas y repetitivas y de difícil acceso, como os comentaba antes, donde realizar la inspección de manera convencional resultaría inabarcable. Me refiero sobre todo a la inspección de la vaina de un tirante, que en algunos casos puede superar los 400 metros,
y donde realizar esta inspección mediante un dron o una plataforma resultaría muy difícil. Y en VSL hemos desarrollado este equipo que realiza la inspección visual en continuo y nos permite después realizar un postproceso de las imágenes. No hay que olvidar que la vaina es un elemento que encapsula el haz de cordones y los protege de las inclemencias climáticas y de la entrada del agua al interior del tirante, que es el enemigo fundamental. También lo protege de los rayos ultravioleta a los cordones internos. En la siguiente diapositiva podréis ver un vídeo del funcionamiento de nuestro robot. Es un equipo autopropulsado que dispone de 4 cámaras, graba en alta definición en continuo los 360 grados de la vaina y tiene un rendimiento aproximado de 800 metros lineales día. Para mí sería inalcanzable. Y es adaptable en diámetros de vaina desde 140 a 315 milímetros. Pero os podéis imaginar que con, por ejemplo, 20 kilómetros de vaina analizada, como os presentará Andrés más adelante, por cada una de las cámaras, la detección de defectos a ojo puede resultar muy laboriosa y puede llevar días y puede resultar no tan efectiva como si la efectuase un ordenador. Por eso en VSL hemos desarrollado un software que detecta y clasifica los deterioros mediante algoritmos de inteligencia artificial. Esto, aunque puede parecer sencillo, supone un salto agigantado, no solo en la calidad, sino en la precisión y la fiabilidad de la inspección en sí. Y además que evitamos que nuestros expertos tengan que acceder a zonas de difícil acceso. Uy, perdón, aquí. Disculpad. Y toda esta información que hemos generado durante la inspección les sirve a nuestros compañeros del departamento técnico para elaborar informes exhaustivos, enumerando y clasificando los deterioros y realizando un diagnóstico con todo detalle. Incluso con una base de datos estructurada nos permite determinar patrones con datos de varias inspecciones y tendencias de envejecimiento o incluso evolución de los deterioros. Además, todos estos hallazgos se almacenan en la base de datos digital que se proporciona al cliente y resulta fundamental para el seguimiento durante la vida útil. Acompañado al informe de inspección, se adjunta siempre unas recomendaciones de mantenimiento y medidas correctoras. Y en el informe se indican las prioridades y los tiempos para cada una de las medidas. Es muy importante realizarlas a tiempo, como comentaba Javier antes, porque si no estaremos muy abajo en la gráfica y serán muy costosas. Y es muy importante hacer hincapié en que el manual de mantenimiento es evolutivo, o sea que en función de la cantidad, el tipo y la extensión de los daños, puede resultar conveniente revisar la periodicidad del mantenimiento o de la inspección, e incluso dependiendo de la severidad del ambiente, pues lo mismo, es importante tener en cuenta que el manual del mantenimiento no es un documento que se entrega al final de la fase constructiva y no se puede modificar. Y ahora os enseñaremos una animación en 3D que hemos preparado que representa las diferentes etapas de la inspección de un puente tipo atirantado y se ven todos los elementos que se inspeccionan y los distintos pasos de una inspección.
Espero que os haya gustado el vídeo. Y ahora, para recapitular todo lo que hemos estado comentando hasta ahora, y antes de dar paso a Andrés, creo que es muy importante hacer hincapié en estos 3 puntos. La planificación es fundamental en este tipo de trabajos. Resulta clave el conocimiento profundo de las tecnologías que se están inspeccionando, y las condiciones de trabajo difieren ampliamente en la fase constructiva, a pesar de que las herramientas y equipos y personal son muy parecidos. Los medios auxiliares suelen ser radicalmente diferentes y además estamos trabajando en estructuras en servicio, por lo que minimizar su afección al tráfico es fundamental. La inspección debe realizarla personal experto y de manera exhaustiva. La digitalización de los procesos nos facilita la obtención de la información y su tratamiento posterior, y hay que confiar en el tratamiento en el criterio de los inspectores a la hora de seleccionar los métodos y herramientas más útiles en cada tipo de elementos a inspeccionar. Y por último, toda inspección debe venir acompañada de un informe de inspección y de unas recomendaciones de mantenimiento. Espero que os haya resultado interesante lo presentado hasta ahora, y a continuación doy paso a mi compañero Andrés para que nos deleite con imágenes de un caso práctico donde hemos desplegado en gran medida pues todo lo presentado hasta ahora. Andrés, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Abraham. Gracias por esa magnífica explicación. También, Javier, a ti. Y bueno, hablando de cosas magníficas, vamos a hablar del Puente Centenario en Panamá. El Puente Centenario es un puente, es un gran puente, es una estructura muy importante, como lo dijo Abraham, en Centroamérica. De hecho, es el segundo puente que se construyó sobre el Canal de Panamá, y tiene una altura total de 184 metros, una longitud de 1052 metros, por lo cual es una estructura muy, muy grande. El vano principal tiene 420 metros y un gálibo de 80 metros para el paso de los barcos o de los buques que pasan a través del Canal de Panamá. Este puente se construyó o se inauguró en el 2004, ¿de acuerdo? Y se construyó básicamente para aliviar todo el tráfico que existía sobre el Puente de las Américas, que es el primer puente que se construyó sobre el canal. Actualmente está soportando más o menos unos 30.000 vehículos al día, lo cual pues es algo muy, muy importante. Y por supuesto que está conectando las dos ciudades, Ciudad de Panamá, que es la capital de Panamá, y Arraiján, ¿de acuerdo? Entonces, este puente se construyó por el método de voladizos sucesivos y cuenta con 128 tirantes distribuidos en un plano central. ¿Ok? Los tirantes tienen entre 43 y 80 cordones. Entonces, es una estructura muy, muy importante, muy grande, así que los invito a todos a que vayan a visitar Panamá, el Canal de Panamá, y por supuesto que vayan a ver este grandioso puente. Bueno, desde la inauguración del Puente Centenario se han hecho 3 inspecciones detalladas y nosotros hicimos la tercera y la última que se ha hecho hasta el momento. Dentro de las tareas principales que nosotros hicimos allí, hicimos la inspección de los anclajes al total de las unidades, que son 256, 128 anclajes activos y 128 anclajes pasivos, ¿de acuerdo? Además de esto, hicimos la limpieza e inspección de las vainas de polietileno de alta densidad, por eso las siglas PEAD, y también hicimos la inspección de los tendones de postezado exterior. A su vez, también hicimos el reacondicionamiento de los tubos antivandálicos que hacen parte de los tirantes. Vuelvo y digo, esto es parte de lo que hicimos, pero bueno, por supuesto que hicimos otras actividades más, pero bueno, es lo más importante. Antes de continuar, sí que me gustaría hacer hincapié en lo que mencionó Abraham de la planeación. La planeación es muy, muy importante, y dentro de la planeación de las actividades de un proyecto de inspección de un puente tan grande, pues por supuesto que nosotros hemos incluido la digitalización. ¿Esto a qué nos ayuda? A obtener muchísima información, muchísimas fotos, y que luego se puedan analizar. Pero bueno, voy a ir hablando poco a poco de esto. Entonces, la inspección de los anclajes es una actividad muy, muy importante, porque los anclajes
Perdón, tuve una pequeña interrupción del internet. Retomo. Bueno, estaba comentando que los anclajes son algo muy importante y que se tienen que inspeccionar muy detalladamente porque son el corazón de los sistemas de tirantes. ¿Por qué? Porque son los que soportan la fuerza que se le aplica a los cables o a los tirantes. En los anclajes están las cuñas que están soportando los cables. Entonces, es muy importante hacer una inspección con personal altamente calificado. En el Puente Centenario, nosotros para la inspección de los anclajes, aproximadamente hicimos la remoción de 17 toneladas de cera e inspeccionamos unas 18,000 cuñas, lo cual pues es un trabajo bastante grande. Pero ¿qué es lo importante en la inspección de los anclajes? Básicamente se divide en 4 etapas. La primera es inspeccionar la parte externa o el capot de protección, que normalmente es una pieza que está hecha en acero galvanizado. Entonces nosotros miramos que no haya corrosión o que estén todos los tornillos, si tiene tornillos, que no haya presencia de ningún material que pueda deteriorar este material. Una vez que inspeccionamos los capots de protección, lo quitamos para inspeccionar el material de relleno. En el caso del Puente Centenario está relleno con cera, entonces miramos la cera. ¿Qué miramos? Que esté completamente lleno de cera, que no haya presencia de agua, que no haya ningún material que pueda afectar la cera. Y después incluso también se pueden tomar muestras para llevar al laboratorio y hacer un análisis mucho más detallado. Después de hacer estas inspecciones, se retira la cera para entrar ahora sí a lo más importante, que son los cables, como se puede ver aquí, los cordones, ¿vale? Las cuñas y la placa de reparto. Entonces, vuelvo y digo, es muy importante que esto lo haga personal que esté calificado, que sepa. ¿Por qué? Porque se mira en las cuñas grietas, pero si hay presencia de grietas, se mira que sean grietas que afecten o que no afecten a la estructura, por supuesto, porque tampoco se puede decir, no, una grieta pues afecta, no. Se tiene que mirar o saber exactamente si afecta o no. ¿De acuerdo? Se mira si están todos los torones o los cordones, si se ha escapado alguno o no. ¿De acuerdo? Una vez que se hace toda la inspección, se vuelve a rellenar con el material que se ha utilizado en el proyecto. Entonces, para la inspección de los anclajes, nosotros, como lo comentó Abraham, sí que desarrollamos unas formas o unos formatos digitales que nos permiten obtener muchísima información. De hecho, para este puente, nosotros obtuvimos unas 18,000 imágenes, que es una cantidad inmensa de información, pero que nos permite luego hacer un trabajo post-campo o un trabajo de oficina muy detallado con gente o con ingenieros especializados en este tema, lo cual, pues, sí que es muy bueno. Además, también tener toda la información digitalizada nos ayuda a entregar información, si el cliente la requiere de manera rápida, se pueden entregar informes parciales. ¿Vale? Bueno, ya pasando a la limpieza de las vainas las vainas de los tirantes, pues sí que es importante por 2 razones, ¿vale? Principales. La primera, y como lo comentó Javier, es que los tirantes son el primer nivel de protección las vainas son el primer nivel de protección de los tirantes, y además trabajan o estabilizan los tirantes contra cargas como viento y lluvia. Entonces, cuando hay acumulación de polvo, cuando hay acumulación de suciedad que se acumula junto a las hélices, que no sé si, bueno, se alcanza a ver aquí en las fotos, estas hélices lo que hacen es generar un coeficiente de arrastre que estabiliza los tirantes. Entonces, cuando se acumula suciedad alrededor de las hélices, lo que se hace es afectar este coeficiente y disminuir la estabilidad contra el viento y la lluvia. Además, también por factores estéticos y también porque es la protección contra los rayos ultravioleta de los tirantes, o sea, protección contra los rayos ultravioleta, ¿de acuerdo? Bueno, para la limpieza de las vainas, nosotros utilizamos un dispositivo propio de VSL que va a lo largo de todo el tirante. Es un robot que trabaja mediante poleas
y trabaja con agua a alta presión. Entonces va limpiando la vaina a lo largo de todo el tirante y en aquellos sitios muy pegados a la pila donde ya el robot no tiene acceso, trabajamos con personal altamente calificado que trabaja en altura. Bueno, ya lo voy a mostrar, pero sí lo que quiero mostrar en esta foto es el impresionante cambio antes y después de la limpieza de los tirantes. Por supuesto que no todos los puentes se ensucian de esta manera. Hay unos que más dependiendo de la localización. En el caso del Puente Centenario, pues está ubicado en una zona donde las condiciones climáticas son muy complicadas. Entonces la suciedad se acumula muy fácilmente. Aquí podemos ver a la gente trabajando, trabajo de alturas, esto es de alto riesgo, con lo cual se tiene que trabajar con gente capacitada para estos trabajos. ¿Vale? Una vez que realizamos la limpieza de las vainas, nosotros lo que se hace es la inspección. ¿Con qué la hacemos? La hacemos con el robot que desarrollamos en VSL, el cual va de manera autónoma, es un robot autónomo que sube y baja solo, de hecho es bastante impresionante, es muy liviano, pesa tan solo 15 kilogramos y vamos haciendo grabaciones y tomando imágenes de todo de toda la superficie del tirante a lo largo de todo el tirante. Esto además se hace en un tiempo muy, muy rápido. Nosotros tenemos ratios de 800 metros al día en jornadas normales de trabajo. Con lo cual, para el caso del Puente Centenario, que tiene unos 16 kilómetros de tirante en total, pues lo hicimos en 25 días de trabajo, ¿vale? Sin contar, por supuesto, todo lo que hubiese podido suceder durante los trabajos. ¿Vale? Es algo bastante impresionante porque de hecho aquí pueden ver el Puente Centenario es una estructura enorme y el robot es algo muy pequeño que está trabajando, está generando toda esta información para luego ser analizada con la inteligencia artificial y como lo pueden ver es algo muy pequeñito, muy pequeñito en una estructura enorme que además lo hace en tiempo récord, con lo cual pues son trabajos que se logran hacer pues en buen tiempo y con un nivel de detalle muy elevado. ¿Vale? Entonces, como conclusión para los trabajos de mantenimiento de puentes o del Puente Centenario, es muy importante la planeación del proyecto. ¿Por qué? Vuelvo y lo repito. Por tener todas las formas o todos los formatos que va a utilizar la gente que está en campo para obtener toda la información correcta de manera eficiente y eficaz. Además, también para disminuir los riesgos de accidente de personal que está trabajando en la obra y para mitigar las afectaciones que se puedan hacer a todas las personas que estén involucradas en el puente. Y con esto me refiero a las personas que utilizan el puente diariamente. Recordemos que mencioné que son unos 30,000 vehículos al día, con lo cual hacer una buena planeación sí que evita hacer cierres de carriles innecesarios, por ejemplo, o afectar a la gente que utilice toda esta estructura diariamente. Entonces, bueno, es básicamente eso. Así que ya vuelvo contigo, Abraham, y pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. La verdad es que cuando te comparten la experiencia en primera persona se nota que lo has vivido. Las imágenes son impresionantes y las cifras también, ¿eh? 16 kilómetros de tirantes inspeccionados en 25 días. Sí, la verdad que es algo sorprendente. Son proyectos bastante bonitos, son proyectos muy bonitos y más cuando se utiliza tecnología de este tipo, ¿no? Ver el robot subir y bajar y ver en vivo la vaina, o sea, tú puedes ver a 100 metros de altura y lo ves en la pantalla, ves, mira, aquí tiene un defecto o no, realmente es impresionante. Muchas gracias, Javier. A ver, ahora ya estamos listos para pasar a nuestra sección de preguntas y respuestas. De fondo hemos elegido una imagen del icónico puente de Cross Bay Link en Hong Kong. Es una estructura que ha finalizado VSL hace unos meses, donde se han instalado pues, última tecnología de tirantes de vanguardia de VSL, que incluye incluso un prototipo de sistema de deshumidificador del interior de los tirantes y también un sistema de postesado
exterior y en el interior del tablero muy, muy, muy interesante, donde los cables van totalmente independizados unos de otros con saddles internos. O sea que es una estructura muy, muy interesante. Y va en línea de lo que decía Javier, de que la tecnología de tirantes está en continua evolución. Antes de comenzar con la sesión de preguntas y respuestas, vais a ver un botón o una pantallita donde os aparecerá la posibilidad de poder descargar nuestro último folleto sobre inspección de estructuras atirantadas. Contiene mucha información, así que no dudéis en echarle un vistazo y contactarnos si tenéis alguna pregunta específica. Creo que tenemos pocos minutos, deberíamos tener 10 y acabaremos 3 minutos más tarde de la hora. Así que vamos por las preguntas. Yo he recogido hasta ahora unas cuantas. A ver. Javier, hay algunas preguntas, varias, sobre el material de relleno de los capots. Juan Castillo pregunta respecto a cómo se puede inspeccionar las cuñas en el interior de un capot que están rellenos de mortero, o qué materiales flexibles se instalan en la actualidad. Claro, esto dependería un poco de la tecnología que vamos a inspeccionar, pero por ejemplo, algunas imágenes que hemos visto en pantalla de estos rellenos flexibles, pues en particular, por ejemplo, el de VSL tiene un tono así translúcido que pues en muchas ocasiones a lo mejor no hace falta la retirada de esa inyección flexible, ¿no? Pero si no, pues con un tornavís o similar, pues es de fácil retirada, y tras la inspección, pues únicamente se ha de devolver ese volumen, ¿no?, que hemos retirado, pero sería de una forma pues muy sencilla, y como digo, incluso se puede usar algún tipo de linterna, ¿no?, para ver otra vez, por ejemplo, en nuestro relleno propio. Y bueno, es una labor, no demora mucho tiempo en realizarla. Muy bien. Gracias, Javier. Andrés, tu parte ha suscitado muchas preguntas y una de ellas es de Marí y dice, teniendo en cuenta la amplia inspección y los datos que habéis tomado en el Puente de Panamá, ¿cuánto tiempo se tardó en contemplar la inspección, los días en campo, y cuánto tiempo os ha llevado en preparar el informe detallado? También hay algunas sobre el coste y los defectos encontrados durante la inspección, o no, pero esto creo que entra dentro de la confidencialidad con nuestro cliente. Sí, por supuesto. Bueno, a ver, en cuanto a la duración de estos proyectos, depende mucho de las características de acceso y de todo lo que haya, ¿vale? Pero particularmente para el Puente Centenario, nosotros tardamos 8 meses en hacer todas las inspecciones, y lo que comenté de los alcances que tuvimos, pero no solo fueron estos alcances, nosotros hicimos además otras actividades que no comenté, por supuesto, por confidencialidad, pero, a ver, diciéndolo a grosso modo, vuelvo y digo, para la inspección de las vainas, por ejemplo, se hace a 800 metros al día. Para los anclajes, depende mucho del material de relleno y lo que haya, de qué tan accesibles estén los anclajes o no, pero sí se puede contemplar algunos meses de trabajo, ¿vale? Entonces, pues es básicamente eso. Siempre depende mucho de las condiciones que haya. Muy bien. Gracias, Andrés. Hay otra pregunta, Javier, creo que esta es para ti, de Gonzalo. Si se utiliza el vibratest para medir la carga de todos los tirantes, ¿en cuántos cables habría que hacer el pesaje para calibrar las medidas? Entiendo que la medición mediante cuerda vibrante será más barata que usar gatos y acceder a los anclajes. Claro, ya, bueno, independientemente de lo que pueda costar, que yo no soy una persona de números o presupuestos, evidentemente el usar el gato múltiple tiene un hándicap que es pues la complejidad o la magnitud que tiene este aparato, ¿no? Por lo tanto, nosotros aconsejamos en todo momento el empleo de gato múltiple en aquellas actividades o necesidades puntuales que realmente esté justificado. Al final, el vibratest, que es nuestra herramienta de medición indirecta de la fuerza, se compone básicamente de un sensor que se coloca sobre la vaina y un ordenador con un software desarrollado en la casa que no necesita ningún tipo de calibración, únicamente con los inputs básicos, pues de longitud libre, qué desviadas tenemos en extremos y demás. Lo que hacemos es medir justamente esta vibración natural de los tirantes y a través de esta vibración transformaríamos los inputs recibidos
justamente en un valor de fuerza sin la necesidad de calibrar o ir moviendo o ajustando parámetros, ¿no? También por dar pues, algún dato un poco más de este equipo de medición, hay proyectos en los que se ha requerido incluso la comparativa del gato múltiple con el vibratest en la totalidad del tirante. Evidentemente, eso cuando han pasado a lo mejor 10 tirantes y se ha visto que el error de desviación entre ambos métodos pues está del orden entre un 2 y un 3%, claramente se ha descartado el seguir actuando con el gato múltiple porque involucra pues una maniobra pues compleja, ¿no? Imaginaros meter un gato que pesa 1 tonelada dentro de un pilono, ¿no? Pues es una operación ciertamente compleja y por contraposición la versatilidad que te da el equipo de vibratest en que prácticamente entre 3 y 5 minutos puedes llegar a tener esas mediciones y esos datos que quieres para obtener esa fuerza en la totalidad de los tirantes, ¿no? Abraham, si me permites añadir algo sobre esta pregunta. Claro, sí, adelante, Andrés. Vale, a ver, aquí hay, cuando hablamos sobre las mediciones de fuerzas mediante el método de cuerda vibrante, también tenemos que tener presente que todas las mediciones que se hacen de fuerza, al final, todas, absolutamente todas, tienen una incertidumbre, bien sea con gatos hidráulicos, bien sea con células, bien sea con métodos de vibración, todas tienen una incertidumbre. Y sí que es verdad que nosotros tenemos que ir avanzando conforme avanza la tecnología. Entonces, siempre una calibración se hace tomando como referencia a un elemento patrón. Entonces, es verdad que hay cierta diferencia, que estamos dentro del 2 al 3%, pero que también tengamos en cuenta, vuelvo y le digo, que todas las medidas que se hagan, independientemente del método, tienen una incertidumbre. Entonces, no es correcto, desde mi punto de vista, por supuesto, decir que una es mejor que la otra. Siempre que se hable solamente de resultados. Cuando se habla de versatilidad, como lo acaba de decir Javier, ahí ya son otras cosas. Pero sí que es verdad que hacer esto con elementos de cálculo, de medición de vibraciones, es mucho más eficiente. ¿Vale? Muchas gracias, Andrés. Hay 2 preguntas que se pueden responder en una, creo que lo haré yo. José Carmen de León pregunta si existe algún dispositivo mecánico que se pueda dejar en las vainas para recibir instrumentación. Y Cristian Balcázar habla de si el robot puede pasar sobre la vaina si hay instalados acelerómetros. Pues la verdad es que estas 2 preguntas se unen en una y nosotros hemos diseñado y fabricado internamente en VSL un sistema que es el VibraTrack, que es el vibratest que comentaban Javier y Andrés, pero que se instala en el interior del tirante, o sea que permite, no obstaculizaría el robot, el paso del robot sobre la vaina, y a la vez te permite instalarlo no solo durante la construcción, sino a posteriori, sin tener que tocar ninguno de los cordones ni modificar ninguna parte del sistema de tirantes. Y hay otra pregunta, Javier, creo que esta es para ti, de Cristian. Si el sistema de atirantamiento no es de VSL, ¿se pueden usar tecnologías de inspección mencionadas? Sí, o sea, al final la tecnología moderna pues comenzó no hace muchos años atrás, pero en VSL pues, hemos formalizado ya más de 300 estructuras atirantadas, entre las cuales también tenían otra tecnología que no es la moderna. Y, por ejemplo, el puente que inspeccionó Andrés con todo el equipo tampoco era de VSL. O sea, somos capaces de inspeccionar cualquier tipo de tecnología instalada. Al final, lo que importa es justamente esa carrera o esa experiencia acumulada de todos nuestros técnicos. Disponemos de gente especialista en cualquier lugar prácticamente del mundo y todo eso al final es lo que pues, alimenta un poco esa experiencia o ese bagaje que nos permite pues, actuar en cualquier tipo de tecnología que requiera de inspección y actuaciones también. Muchas gracias, Javier. Y ya por último, no quiero abusar de ti, Javier, pero Manuel y Juan tienen serias dudas respecto a la rotura de un cordón en uno de los tirantes, de cordones paralelos. Y si se diera el caso en que una inspección de un tirante se observa un cordón se ha roto y este se ha afectado la vaina, aparte de reemplazar el cordón roto, se reemplazaría la vaina.
Y Manuel pregunta cómo es de delicada la vaina si al romperse un cordón puede romper la vaina. Sí. Claro, la rotura de un cordón, es lo que comentaba también, habría que ver qué tipo de repercusión ha tenido no solo en la vaina, porque habría que ver también un poco la funcionalidad, cómo ha quedado ¿no? respecto a la mitigación de posibles vibraciones, sino también cómo ha quedado afectada, por ejemplo, la zona de cuñas o la zona del desviador, ¿no? Al final, el elemento de protección de esta vaina que comentamos, pues está formado de un polietileno de alta densidad, o sea, es un elemento muy flexible en el que incluso hacemos probetas para hacer ensayos de esta tipología y básicamente no podría suceder, pero no es frecuente de que por la rotura de un cordón hubiese algún tipo de orificio grande o mayor que pudiese afectar durante el momento de la rotura. Muchas gracias, Javier. Y ya la última pregunta, Andrés. Nos están preguntando acerca de, durante la limpieza de tirantes, mediante agua a alta presión, ¿podría facilitar la proliferación de nuevas patologías, como abertura de fisuras o inyección de agua en el interior de la vaina? A ver, supongamos el caso en el que se hace una limpieza de tirantes y por lo que sea la vaina está afectada. Ya tiene una afectación, tiene una grieta o tiene un agujero. Claro que va a entrar agua. Sin embargo, los tirantes y los sistemas atirantados están diseñados para que en caso de que entre agua, que puede suceder incluso por cambio de temperatura en zonas de alta humedad, pues el agua se drene. Entonces, no generaría una afectación como tal al tirante, pero sí que permitiría encontrar una afectación en la vaina para que se pueda corregir. Muy bien, muchas gracias, Andrés. Creo que con esta pregunta podemos dar por terminada la sesión de preguntas y respuestas, que nos hemos pasado 4 minutos, lo siento. Pero creo que nos dejamos muchísimas muy interesantes, no paran de llegar, pero no tenemos tiempo para más. Las que han quedado en el aire las responderemos de manera personal por correo electrónico y en breve recibiréis un correo electrónico para poder ver de nuevo el webinar, la grabación, o sea que no os preocupéis. Y os damos las gracias por vuestra asistencia y espero que hayamos cumplido con vuestras expectativas. Y esperamos volver a veros en el próximo seminario web. Un saludo y buenas tardes. Muchas gracias. Adiós, adiós. Adiós.